Bien, saludos y gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de su programa Verdades al Aire. Hoy tendremos como invitada especial a Circe Almanzar, quien es la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industriales de la República Dominicana, con quien vamos a hablar largo y tendido sobre importantes temas de interés colectivo, pero antes analizaremos las principales informaciones ocurridas durante toda la semana. Sin lugar a dudas, una de las noticias más importantes esta semana ha sido la andanada de allanamientos realizados en distintos puntos del país en contra de implicados en el denominado caso Falcón por asuntos de narcotráfico, por el que están apresadas más de 20 personas. Algunas de ellas serán extraditadas a Estados Unidos en los próximos días. Entre los apresados está el director de Comunidad Digna, que de inmediato fue suspendido de sus funciones por el presidente Luis Abinader, quien ha reiterado que quien la hace la paga. También es investigado en torno al caso el diputado Héctor Díaz Félix, alias Pirrín, de la provincia de Pedernales, así como la modelo y presentadora de televisión Dianabel López. Se estima que los bienes intervenidos por el Ministerio Público con relación a este caso sobrepasan los 57,000 millones de pesos de manera conservadora. Otra noticia importante esta semana ha sido la decisión de un tribunal de mantener en prisión al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, luego de dictaminar un recurso de sus abogados en el que se establecía que Jean Alain ha sido apresado de forma irregular tras haberse violado 5 derechos fundamentales, pero la magistrada no obtemperó en esos alegatos. Los abogados de Jean Alain ahora irán por ante la Suprema Corte de Justicia, en donde esperan lograr que sus alegatos sean validados. Otra noticia ha sido el impasse entre los médicos y los dueños de las ARS, quienes mantienen una disputa desde hace casi 6 años en demanda de un aumento de la cápita o pago por pacientes atendidos. La medida ha afectado a casi 4 millones de usuarios con seguros, quienes a pesar de pagar seguros tienen que pagar sus consultas en efectivo, sin la garantía de que las ARS les devuelvan el dinero, como hace ARS Humano de manera arbitraria y abusiva. Todo esto pasa ante la mirada indiferente del Ministerio de Salud Pública, quien favorece el diálogo, pero no hace nada. Otra noticia ha sido la variación de prisión domiciliaria de Francisco Pagán, Aquiles Christopher y Julián Esteban Suriel Suazo, quienes cantaron frente al Ministerio Público y han sido favorecidos con un acuerdo judicial que reduciría sus condenas a cambio de entregar datos importantes que comprometan la responsabilidad penal de otros de los implicados, básicamente en contra de Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina. El acuerdo entre las partes deberá ser refrendado o rechazado por un juez para que tenga validez. Otra desagradable noticia es que en el proceso de exámenes para los maestros se quemó el 90% de ellos en exámenes simples y de lógica común, lo que evidencia la falta de capacidad de los maestros que tienen sobre sus hombros la educación del país. Ahora están buscando deslegitimar los exámenes y para ello la Asociación Dominicana de Profesores, gremio que los aglutina, ha pedido una prórroga y que se baje el nivel de los exámenes cuando lo que debería es abogar por un aumento de la calidad de los maestros. Y los que no sirvan, los que no tienen vocación para eso, sencillamente que se queden fuera. Pero bien, vamos a dejarlo hasta aquí porque ya está con nosotros Circe Almanzar, con quien vamos a hablar sobre la economía del país y otros interesantes temas. Bien, tal y como les habíamos prometido, ya está con nosotros Circe Almanzar, quien es la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación Nacional de Industriales, con quien vamos a hablar sobre importantes temas. Para mí siempre es un placer hablar con Circe por sus capacidades, por su belleza, por su solidez en sus argumentos. Así que bienvenida nueva vez a su espacio, Verdades al Aire. Gracias, Adolfo. Gracias por tenerme aquí y compartir contigo un poco de lo que está pasando. Exacto. Hablando de lo que está pasando, yo quisiera, para comenzar, la evaluación de ustedes como sector sobre la situación económica del país en estos momentos. Bueno, tenemos una economía que definitivamente se está recuperando. Hay sectores que van más rápido que otros. Tenemos grandes amenazas, tenemos situaciones que no podemos controlar, el tema de los incrementos de precios internacionales, todavía no se ha podido controlar el problema de las alzas de precio del transporte marítimo, pero sobre todo de la escasez de contenedores, que es lo que
además encarece el transporte marítimo. 400% ha aumentado la salsa de precios en el transporte. ¿Cómo se refleja eso en el sector? Depende del lugar. En algunos sitios hasta 600%. O sea, ha sido un incremento impresionante. ¿Cómo está repercutiendo aquí? Bueno, definitivamente que incrementa los precios de productos importados, tanto materias primas como productos terminados, pero también hay un problema logístico que hace también que haya desabastecimiento en algunos momentos de productos importados y eso encarece los precios. Pero afortunadamente nosotros tenemos aquí un sector productivo nacional que abastece y que mantiene al 100% de la producción, de las necesidades de los ciudadanos dominicanos abastecidas. Y eso es algo que tenemos... ¿Con la producción local, dice usted? Con la producción local. Entonces, ¿por qué ese incremento de los precios? Porque las materias primas también han incrementado y de hecho esas se han incrementado en porcentajes alarmantes. Estamos hablando de que, por ejemplo, en el caso de, aunque hemos tenido algún tipo de signos de que han ido bajando esos commodities, pero han llegado a estar, por ejemplo, el maíz se ha multiplicado por 6 en un momento del año y eso repercute en muchísimos productos nacionales. ¿Y cómo es posible que esté creciendo el país en términos económicos aún con esas adversidades? Bueno, porque realmente el tema primero estamos comparándonos con el año anterior. En términos reales, el incremento de la economía con respecto al 2019, va a ser aproximadamente un 3%. Pero con respecto al año anterior, pues sí, hay una recuperación que puede llegar se estima que al 10% o más del 10%. Entonces, realmente ha habido un crecimiento porque estamos superando una crisis, claro, pero también porque nuestros sectores son muy dinámicos, porque el sector privado de nuestro país ha demostrado que tiene esa resiliencia y además porque se han establecido medidas paliativas para que el consumidor pueda adquirir productos. Como sector, ¿ustedes han tenido algún aprendizaje sobre esta crisis? Sí. El principal aprendizaje que tenemos, que es por eso que hicimos un evento esta semana diciendo todos somos industria, es la importancia del sector productivo. La importancia de los países de contar con un sector productivo fuerte. Esto ha sido una de las principales demostraciones de la pandemia, de la situación que se ha generado con la pandemia. Un sector capaz de producir sus propias cosas. Para producir sus propias cosas y mantener los empleos. Señores, nosotros, el sector industrial dominicano fue el sector que menos suspendió trabajadores. Prácticamente casi un 90% de las empresas industriales mantuvieron su plantilla de personal. Y eso es algo grande, importante, porque en una crisis todo el mundo se ve en una necesidad de que si tú no tienes operaciones o tienes unas operaciones reducidas, tú no puedes seguir costeando. Y por eso existe la figura de la suspensión laboral, de la suspensión del trabajador. Entonces, ¿qué pasa? Lo que demostró el sector industrial es que se mantuvo operando, se mantuvo resiliente y que eso permitió que el impacto de la crisis no fuera tan alto en nuestro país. Sin embargo, la Organización Internacional del Trabajo estipula en todavía un 30% de la recuperación de empleo por debajo de promedio. Claro que sí. Aquí, ¿cuál es el porcentaje de la recuperación que no logran todavía? En el todavía? sector industrial es estamos hablando de aproximadamente 7.000 empleos que todavía no se han podido recuperar. ¿Qué porcentaje es ese? Eso aproximadamente es como menos de un 5%, o sea, es como un 4%, pero claro, eso es en el sector industrial, pero en la economía nacional, por supuesto que hay un impacto a nivel de que estamos hablando de que prácticamente un 10% de los empleos todavía no se han recuperado. Seguimos entonces superior a los demás países del área. De la economía nacional. 10% nada más. Entre 7 y 10% dependiendo de si tú lo calculas sector privado y sector público o si tú lo calculas solamente sector privado. Pero sí, ese número ha ido disminuyendo en los últimos meses. Empezamos con un 12%, luego un 10%,
ahora ronda aproximadamente un 7%. Mire, su opinión sobre la política de endeudamiento del actual gobierno, porque tiene mucho esto que ver, los préstamos que se toman para paliar, para enfrentar la situación producto de la pandemia, que devino de una pandemia, una emergencia sanitaria a una emergencia económica también. La forma en que el gobierno está manejando esto, ¿cuál es su...? Mire, desde hace tiempo nosotros venimos preocupados con el incremento del endeudamiento, no solamente por el nivel de endeudamiento o de préstamos asumidos con respecto al PIB, que es el Producto Interno Bruto, sino también lo que representa el pago de intereses y el pago de la deuda con respecto a los ingresos fiscales, que es lo que más nos preocupa. ¿Y qué es lo que le preocupa básicamente? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque en la medida en que nosotros tenemos que pagar más o asumir parte de los ingresos fiscales, hay menos dinero o menos recursos para cubrir necesidades de la población. Y por eso tú ves que hay una necesidad de buscar la forma de obtener nuevos ingresos. Pero hay un problema que cada vez más latente, que es un tema de que en la medida en que vamos asumiendo más préstamos, más intereses debemos pagar. Cuando usted dice que han tomado decisiones interesantes en el gobierno, ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo, recomprar las deudas, asumir las deudas que han bajado los intereses, eso es importante, pero definitivamente si seguimos este ritmo, vamos a llegar a unos niveles en que puede ser preocupante. Cuando usted dice que le preocupa, ¿podría decirnos más o menos hasta qué momento el país o el sistema económico debe comenzar a prender la alarma para decirnos ya no más deuda, ya no podemos? Ese sensor que le indique al gobierno y al país que ya ese es el tope. No podemos más. Mira lo que pasa, Adolfo. Los mercados internacionales, sobre todo a nivel de colocación de recursos financieros, están ávidos de buscar formas de prestar dinero, porque tiene un dinero ahí. Sobre todo nosotros que somos una economía interesante, atractiva, con un sector financiero muy fuerte, con una estabilidad económica y macroeconómica, con niveles de confianza altas. Los mercados están buscando países como el nuestro. Y nosotros realmente tenemos una necesidad ahora mismo de cubrir el déficit que tenemos. O sea, en la medida en que el gobierno o los gobiernos, porque no estoy hablando de este gobierno, exacto, estoy hablando de los gobiernos, tienen un déficit presupuestario, eso tiene que cubrirse con deuda, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Nosotros estamos viviendo una pandemia, todavía nosotros no es que estamos bien, o sea, a mí me preguntaban recientemente que qué yo opino de las medidas del Banco Central, que si mantiene la política monetaria como está, con las tasas de interés activas. Y yo le digo, todavía no hemos pasado esta situación, o sea, tampoco es que nosotros creamos que ya estamos del otro lado. De hecho, no se vislumbra que los precios vuelvan a normalizarse en materia del comercio exterior, o sea, del transporte marítimo, hasta el trimestre del año que viene, el primer trimestre del año que viene. Por lo tanto, hay situaciones que se derivan de la pandemia que van a subsistir. Pero lo que yo sí entiendo es que tenemos que ir buscando las formas de cómo equilibrar nuestro presupuesto y equilibrar nuestras finanzas públicas en materia fiscal. ¿Y cómo se puede hacer eso? Lo primero, yo lo he dicho claramente, hay que resolver el déficit del sector eléctrico, el subsidio del sector eléctrico. Pero para eso se necesitan cuartos. No, recursos, no, lo que se necesita es aplicar un plan para ir reduciendo todo ese dinero que a borbotones sacamos de las finanzas públicas para cubrir en eficiencia. Usted habla en el pasado. No, todavía. O sea, todavía estamos sacando borbotones en las finanzas públicas. Claro, estamos sacando, este año vamos a tener que subsidiar más de $1.000 millones de ese recurso que podemos estar utilizando en otras cosas. ¿Qué hacer no para evitar esa sangría? Hay un plan, el plan está hecho, pero no es inmediato la solución, tú lo has dicho. Sí. O sea, no es que es una cosa que tú lo vas a ver el resultado inmediatamente, pero si no lo empezamos a hacer, vamos a seguir con ese problema. Entonces, ¿qué pasa? El problema del déficit, que es la razón por la cual los gobiernos tienen que endeudarse, se genera o se debe a 3 factores. 1, al problema del subsidio eléctrico. 2, a que tenemos
una presión tributaria muy baja en nuestro país, pero presión tributaria baja que se debe básicamente a que hay una informalidad muy alta en nuestro país y que tenemos algunos sectores que prácticamente no pagan. Entonces tú tienes tasas muy elevadas, pero cuando tú vas a la base tributaria es muy mínima. Entonces se quiere buscar más impuestos, pero no nos damos cuenta que el problema no está ahí. Exacto, hasta ese punto vamos a llegar, porque es interesante todos esos temas con usted. Pero antes de pasar a otros temas, me gustaría saber qué porcentaje del PIB debe decir a un gobierno. Se prendieron las alarmas, ya, no te endeudes más, no podemos. O el gobierno tiene esa capacidad ilimitada, como creen algunos. No, te vuelvo y te repito. Bueno, definitivamente cuando llegamos a más de un 60% del PIB de la deuda, todo el mundo se alarma, incluyendo el gobierno, ¿verdad? Claro, estamos en 57. Estamos aproximadamente, ¿no? Ya sobrepasamos este año, creo que estamos casi en 60, pero es coyuntural, esperamos que baje. Ahora bien, el problema, vuelvo y repito, es el servicio de la deuda. Si tú tienes un porcentaje que sobrepasa el 30% de tus ingresos fiscales para pagar deuda, ahí tú estás restándole dinero. Pero también en la medida en que tú tienes un déficit, cada vez incrementa la deuda. Entonces yo creo que no es un tema de porcentaje, aunque sí alarma, y lo hablábamos. Pero se justifican estos endeudamientos que está haciendo el gobierno. Yo creo que también usted a veces recurre a un prestamista sabiendo que tiene poco, pero no tiene otra alternativa. Yo creo que hay que asumir una actitud un poquito más fuerte y firme frente a algunos endeudamientos que son para programas que no son tan necesarios ahora mismo. El país tiene mucho. Me está diciendo que no se justifican todos esos endeudamientos. No puedo entrarte en detalle ahora porque tendríamos que hacer un análisis, pero por ejemplo, tú no me puedes decir a mí que para el tema del COVID teníamos que buscar los recursos. Para la vacuna teníamos que buscar los recursos, es obvio. Si no, tú no puedes recuperar la economía. Quizá también para otros aspectos que tienen que ver con la seguridad alimentaria, con aspectos fitosanitarios, por ejemplo. El mismo tema de agrícola ahora que está, bueno, agrícola no, pecuario, que está pasando ahora con la fiebre porcina. Pero hay otros que quizás estaban previstos desde hace mucho tiempo y que no necesariamente... ¿Cómo cuáles? No te puedo decir, quizás, por ejemplo, un tema de... ahora mismo podríamos decir que temas que tienen que ver con el deportes, no sé, no quiero pecar de que sean importantes o no sean importantes. Cosas que no son prioritarias. Pero hay que tener un poquito más de controles. Yo creo que precisamente eso es lo que han advertido algunos legisladores. Yo espero que haya un equilibrio en ese sentido. Ahora bien, lo que sí te puedo decir es que el problema no está en aprobar préstamos o no. El problema es resolver el déficit que el gobierno trata de enfrentar esto diciendo cuáles son sus números. Los números económicos sobre la situación del país que dice el gobierno, ¿son ciertos a su entender? ¿Son así? Por supuesto que sí. ¿Sí? Nosotros tenemos confianza plena en esos números, en las autoridades del Banco Central que indican los números. De hecho, nosotros tenemos análisis paralelos en el sector privado. ¿Y le dan igual que los del gobierno? Nos dan muy parecidos. Ha habido un crecimiento a pesar del rebote. A veces nos dan mejores que a ellos. Un crecimiento a pesar del rebote que dice Leonel. Sí, porque es que lo que está diciendo el presidente Fernández, yo no creo que sea contradictorio a lo que es. Yo creo que es un poco más, como dicen los economistas, manejar las cifras. Realmente no es cierto que hemos crecido o sea, que la economía ha crecido de manera tan ambiciosa como un 11%, pero sí ha crecido con respecto al 2019. O sea, hemos tenido un empuje. ¿Por qué? Porque si tú... Bueno, pues se ha crecido con respecto al 2019. Crecimos más, claro que sí. Bueno, pues entonces con ese claro que sí, vámonos a la primera pausa comercial. Regresamos en 2 minutos. Bien, continuamos en esta interesantísima entrevista con Circe Almanzar. Mire, el presidente Abinader ha convocado a diferentes sectores del país a discutir 13 temas que él entiende son fundamentales. Eran 12, ahora son 13. Eran 12, se añadió otro. Espero que se añadan más porque hay muchos temas fundamentales. Wow. Pero lo que tiene que haber una buena voluntad.
o por lo menos solucionar una. ¿Cuál es su valoración sobre esta reunión? ¿Usted cree, tiene la esperanza de que salga algún fruto positivo? Y además, ¿llevan ustedes a esas discusiones algunos puntos fundamentales, específicos? Mira, y he tenido el privilegio de participar en las reuniones porque somos parte del comité ejecutivo del CES, que es el que organiza prácticamente que lleva la operación del Consejo Económico y Social, que es representado por o que está integrado por 3 representantes de cada uno de los sectores de la sociedad, más el presidente del CES y la directora ejecutiva. Pero la verdad es que nosotros hemos estado trabajando mucho tiempo, muchas horas en esta semana para ver cómo podemos ayudar a coordinar más eficientemente este diálogo. Es un diálogo bastante ambicioso. No son demasiados puntos. Son muchos puntos. Hay temas que ya fueron discutidos. Hay temas que no se han discutido, pero que ya tenían un foro o una plataforma abierta para iniciar su discusión. Entonces, prácticamente lo que hemos estado haciendo es poner los puntos metodológicos que necesitan ser acordados para que en la próxima reunión se puedan llevar y se acuerden. Porque definitivamente nosotros tenemos de los 12, que ahora son 13 puntos, hay el tema educativo, ya se acordó un pacto educativo, que lo que requiere es un seguimiento. Y seguimiento para el cumplimiento de ese pacto educativo. El pacto eléctrico, se firmó un pacto eléctrico, que lo que requiere ahora es seguimiento y aplicación de los planes que están establecidos en el pacto, incluyendo reformas legislativas que están acordadas en el pacto. ¿Por qué incluirlo? ¿Por qué discutirlos ahí? Por eso es que la dinámica que se debe establecer ahora es cómo vamos a darle seguimiento, porque el presidente lo que quiere es llevar a cabo ya la implementación de todas esas medidas. Como ustedes saben, o como tú sabes, el Consejo Económico y Social es un consejo consultivo del Poder Ejecutivo. Sí. El Poder Ejecutivo lo apoderó para mediar y organizar una serie de reformas. Entonces, ahora lo que nosotros estamos haciendo es acordando una propuesta metodológica internamente en el CES para llevarla a la próxima reunión y que pueda ser esta la forma de trabajar. Pero como sector, ¿no va a llevar a algún punto que les interese? No, entonces, después que se acuerda la metodología, e inclusive que el gobierno, como se acordó en la reunión pasada, en la primera reunión del diálogo, lleve sus propuestas o lineamientos generales sobre lo que quiere reformar, entonces cada sector o cada representación de los sectores y de los partidos políticos tendrá la oportunidad de llevar sus posiciones. Pero esa fase no ha iniciado. Esa fase, ahora mismo nos encontramos en una fase de metodológica, de coordinación, de cómo se va a trabajar, cómo se van a hacer y cómo se van a discutir las reformas. ¿Cómo distribuye esa metodología sin antes saber lo que quiere el gobierno? Precisamente, los 2 puntos que se van a abordar en la próxima reunión del día 15 son los lineamientos de la visión del gobierno en cuanto a esas reformas. Yo no diría que son documentos, no necesariamente tienen que ser documentos muy explícitos, sino una visión de lo que quiere el gobierno y la metodología. Esos son los 2 puntos. Entonces ahí, por eso decimos, después que se haga esta reunión, entonces se iniciarían los trabajos de discusión. Mira, obviamente allí se va a analizar, entre otros temas, una posible reforma fiscal. ¿Debe ser analizada ahí la reforma fiscal en ese foro? Así está planteado en la Estrategia Nacional de Desarrollo, que debe ser en una dinámica del CES, el pacto fiscal. Así lo ha entendido el gobierno, el presidente de la República. Porque yo sé que debe ser ahí en el CES, pero si debe ser conjunta con esos demás elementos, no es algo, digamos... No, porque como lo estamos pensando, todavía no se ha acordado, pero lo que entendemos lógico es que estos se discutan en mesas diferentes. O sea, no es que se van a discutir todas en el mismo sitio, sino que se habrá mesas de discusión por cada aspecto, por cada reforma,
Sí, pero y cuando luego, se toque el tema de la reforma económica, no habrá sectores aparte, porque se atañe a todos. Sí, todos claro, querrán estar en ese tema que es fundamental. Y se puede politizar y a mí me preocupa. Perfecto, por pero eso le hago la realmente pregunta. tendremos que lidiar con eso y yo espero que realmente no sea tan traumático y que vayamos con una actitud de diálogo, pero no solamente de diálogo, sino también de conciencia de lo que está sucediendo. ¿Están conscientes todos los sectores del país, sobre todo el suyo, de que es inevitable una reforma fiscal? Es inevitable una reforma y reestructuración fiscal en nuestro país. Y cuando hablamos de reforma, a veces lo vemos como más impuestos. Definitivamente hay que buscar la forma de obtener más ingresos y reducir o reorientar. Yo no diría reducir, porque no hay forma de reducir el gasto en nuestro país. Eso lo hemos entendido, todos los economistas nos lo han explicado. Aquí lo que hay que reorientar y racionalizar para llevarlo a una mejor dirección el gasto público y eficientizarlo, por supuesto. Pero definitivamente nosotros necesitamos, para seguir teniendo un Estado cada vez más eficiente, recursos públicos. Pero usted es un centro de pensamiento, ahora, de ser empresario. Ahora bien, hay sectores que están muy cargados, Salomón. Y, por ejemplo, el sector industrial, que es el que yo represento, tiene una presión tributaria, o sea, paga el doble de lo que aporta la economía. O sea, si tú tienes una participación en el PIB de 12%, nosotros pagamos un 28% de presión tributaria. O sea, no tiene lógica. Por eso le pregunto, como sector que usted representa, y sé que tienen un centro de pensamiento, ¿han estudiado la posibilidad de que haya una reforma en la que haya menos impuestos y más recaudaciones? O sea, que el gobierno se beneficie más, pero también la gente se beneficie más. Es decir, una forma de que los volúmenes sean los que hagan lograr el resultado que se espera. Sí, hay teorías de efectividad en torno a eso. De hecho, nosotros en República Dominicana tuvimos esa experiencia en el 92, cuando se aplicó la reforma tributaria del 92, 1992. Aquí teníamos unos niveles de impuestos sobre la renta elevadísimos, que era un eufemismo, porque nadie pagaba eso, entonces se generaba unos niveles pesos, digamos, para comprar un zapato, pero si tú ves que están a 60 cada uno, tú dices, bueno, déjame aprovechar y comprar dos. Sí. Por el volumen hay beneficio para el que lo compra. Y definitivamente y para el que lo nosotros, por ejemplo, entendemos que ya desde el 2012, las tasas que se aplicaron a las bebidas alcohólicas y a algunos productos que con los selectivos al consumo han incrementado la evasión y el ilícito enormemente. Y ese es el efecto que causa tú tener elevadas tasas. No es lo mismo tú arriesgarte a evadir por un 6% que por un 18% en el ITEVI, ¿verdad? Cuando tú te arriesgas a evadir un 18%, tú puedes tener una estructura para evasión. Entonces, ahí vienen los ilícitos. ¿Por qué? Porque un 18% es mucho más que un margen de beneficio. Pero si en esas discusiones, ejemplo, ustedes discuten también la posibilidad de una modificación a la ley de evasión que permita que la evasión sea catalogada como los países de verdad, como algo criminal en el pero que está. Pero no es criminal, o sea, no es... Sí, está inclusive como lavado de activos. Pero muy simple. O sea, está dentro de la ley de lavado. No ha sido jamás condenado a 20 años de prisión por evasión. Pero eso no es... Pero no creo que sea un problema de tipificación del delito. Creo que más bien es un tema de persecución, de ejemplarización. Por ejemplo, ¿recuerda el caso de la administración tributaria anterior, que nosotros de hecho lo apoyamos, porque nosotros llevamos la voz cantante de los temas de los ilícitos en nuestro país y llevaron la persecución de varios grupos? Yo digo el fortalecimiento que porque, están por ejemplo, todavía... se tipifica, se detecta una evasión y tiene una maravillosa oportunidad de ir ese ilícito comprobado, de ir a negociarlo. Bueno, lo voy a pagar en 20 partidas y no pasa absolutamente nada. En los países de verdad, el empresario que viola... Nosotros aplaudimos la administración pasada con la persecución de varios grupos que se demostró claramente que estaban cometiendo actos de ilícito
en varios sectores, sobre todo en sectores de ¿En la estos bebida momentos usted alcohólica. cree que se está persiguiendo? ¿Se está haciendo? Hubo una acción a finales de, en medio del problema del alcohol adulterado importante por parte de la autoridad tributaria en nuestro país, pero todavía no ha llegado a los niveles de juicio. Vamos a ver qué pasa. Nosotros entendemos que hay que perseguir y hay que ejemplarizar, hay que tomar medidas ejemplarizantes para combatir el ilícito, pero sobre todo hay que tener cautela a nivel de tasas impositivas porque se nos puede repercutir. Puede ser más cara la sal que el chivo. O sea, a veces tú pones altas tasas de impuestos y lo que tienes es una menor recaudación. Por eso le preguntaba, en ese centro de pensamiento no existe la posibilidad, con tantos pensadores económicos que tenemos, de que, bueno, vamos a buscar algo, es inevitable las reformas, pero vamos a ver cómo se afecta menos al empresario y aumentamos, digamos, las posibilidades para que el Estado recaude y se afecte menos. Sí, están varios ejercicios que se han hecho a lo largo de los años. Nosotros hemos... Pero lo han aterrizado, esos ejercicios serán llevados al planteamiento. Pues si se ha estudiado tantas propuestas sobre algo que conviene tienen a todos. su riesgo algunas, otras no tienen tantos riesgos. También depende mucho de la decisión del presidente de la República, de su equipo de gobierno. Nosotros, por ejemplo, en otras ocasiones hemos dicho que la mejor forma de disminuir la evasión en el ITEVI es ampliando la base del ITEVI, pero cuando tú entras en la discusión de qué es lo que tú vas a ampliar, ahí hay una decisión que tiene que tomar el gobierno porque estamos hablando de productos de primera necesidad. Entonces, a veces el gobierno teme ese costo político tan alto para eso. Quitar impuestos a las remesas. ¿Por qué tiene que pagar impuestos la remesa que llega al país cuando se ha convertido en este momento de desgracia que vive el mundo en un pilar para mantener la economía? ¿Por qué no quitarle impuesto a las remesas, que ayuda tanto? Bueno, pero realmente los impuestos a las remesas no son tan elevados. No son tan elevados. Pero, o sea, si usted le mete número... Yo creo que las remesas no van a dejar de venir. Las remesas más que nada no es por un tema de impuestos. Yo creo que más que nada es por el comportamiento de la economía de los países donde están nuestros dominicanos ausentes, que se han portado muy bien. Exacto. Pero también depende de la economía de esos países, de cómo está ahora mismo. Hablando precisamente de eso, le quería preguntar, nuestras remesas han llegado a un nivel de 55%, que nos han salvado la vida. Perfecto, pero ahora ya hay una situación adversa con la decisión tomada en Estados Unidos de eliminar. ¿Cómo podría eso influir? Mira, yo creo que nosotros hemos, por el lado de las remesas, la verdad que si tú te pones a ver, ha paliado o ha compensado un poco la pérdida de ingresos de divisas por turismo. No, de hecho, prácticamente ha mantenido un equilibrio, porque las exportaciones de bienes se han mantenido en unos niveles, inclusive han superado los niveles del año 2019, que es muy positivo, porque tú estás teniendo ingresos por divisas a través de las exportaciones que son aproximadamente el 54%. La gente piensa que los ingresos de divisas son de turismo. No, la mayor proporción de la entrada de divisas, de dólares a nuestro país es por exportaciones. Por exportaciones, no por turismo. No por turismo. Eso es, o sea, la gente a veces piensa, y es importante... La gente piensa, o a la gente se le hace pensar. Bueno, no, porque el turismo es importante, pero estar claro de que nuestras exportaciones, tanto de zona franca como exportaciones nacionales, representan el 54% actualmente. Más que el turismo. Más que el turismo. Siempre han sido más que el turismo. Ahora bien, remesas y turismo e inversión extranjera a veces son más, este año no, pero han sido mayores a las exportaciones de bienes en algún momento. Sí es importante que el turismo se dinamice lo más rápido posible para que esa disminución de las remesas que podría estar viéndose en los próximos meses por la eliminación de la medida de las ayudas que ¿Cómo podría eso repercutir? Le preguntaba a usted. Yo creo que el turismo va a avanzar.
Ya a partir de este cuatrimestre del año vamos a tener un flujo de turistas que podrá compensar ese ingreso de remesas que se va a dejar de tener, o el flujo, porque realmente mantenemos unos niveles de remesa importantísimos. Usted es exageradamente optimista. Yo creo que sí. Eso es bueno, ¿no? No, yo estoy optimista. Bien, vámonos a una segunda pausa comercial, regresamos en 2. Bien, continuamos con esta interesante entrevista con la señora Almanzar. Usted, le decía yo antes de ir a una pausa, es muy optimista. ¿Usted cree que se compensará así como así en 3 meses todos esos programas suspendidos? Ya de por sí tenemos la buena noticia de que las remesas se duplicaron. O sea, el porcentaje de ingresos de divisa por remesa ha superado prácticamente el 100%. O sea, en cuanto a la proyección que se tenía, ¿verdad? Sí. Y ya eso es una buena noticia. Por más que bajemos o se disminuya ese flujo, pues ya tenemos la buena noticia del año. Entonces yo entiendo que los problemas en República Dominicana, yo no pienso que sean económicos en este año. Yo creo que la economía va a seguir recuperándose. Sí debemos estar pensando para el porvenir, y por eso es que es importante la discusión de las reformas, porque en algún momento puede tener repercusión lo que estamos viviendo. Mire, se ha criticado mucho, por ejemplo, el nivel de endeudamiento del gobierno versus el nivel de construcción de obras. ¿Cómo valoran ustedes las inversiones que ha hecho el Estado versus? Definitivamente ha habido mucho retraso. Hemos visto que en los últimos meses, en este mes, de hecho, en el mes de agosto, se vio una dinamización de todo lo que es la licitación, el proceso de licitaciones a nivel de construcción de obra, pero el porcentaje de inversiones en infraestructura ha sido muy bajo. Es importante mantener ese ritmo porque lo que hemos estado viendo es que inclusive con estas licitaciones o concursos que se han abierto, quizás no se vislumbre llegar al porcentaje que debería ser más o menos el porcentaje adecuado de inversiones en infraestructura. ¿Cuál debería ser el porcentaje adecuado? No debería ser menor al 2% del PIB. No debería ser menor. Y nosotros, de hecho, estamos... Bueno, se recomienda que sea hasta 5% del PIB. ¿Y según los datos de ustedes, cuál es ahora? Menos del 2%. Y eso es preocupante. Que se vislumbra que podría llegar a un 2%, un poquito más del 2% a finales del año, pero sí, para dinamizar la economía se hace falta tanto la inyección o la inversión del sector público, pero también el sector privado. Además, y lo que hemos visto más que nada es una inversión del sector privado. Además, con esa inversión, digamos, que llegue hasta el 2%, podríamos romper esas predicciones que tiene la Organización Internacional de Trabajo de que tenemos un 30% todavía de personas sin laborar. Porque eso dinamiza mucho la economía, dinamiza también la integración de trabajo. Sí, yo creo que eso es importante. Pero también nosotros tenemos que resolver varios problemas a nivel estructural, de informalidad, buscar el tema de la informalidad en algunos sectores de la economía, en el trabajo, que a veces esa informalidad no deja que tengamos más dispersión, o sea, que se disperse o se esparza más la inversión. Pero yo creo que sí, que en la medida en que estos proyectos avancen, que empiecen a iniciar esas obras, porque el tema es que esos procesos de concursos y licitaciones duran mucho tiempo. Entonces ahí es que se retrasa un poco. Mire, en ese diálogo del gobierno con los diferentes sectores del país hay un tema que es fundamental, que es la posibilidad de una reforma constitucional para que el Procurador General sea independiente. ¿Ustedes como sector van a apoyar esa propuesta? ¿No tienen una definición? Miren, nosotros no tenemos una definición así que yo te diría que la hemos discutido a nivel gremial ahora mismo. En algunos momentos sí se discutió, inclusive cuando en el 2010 estuvimos discutiendo, antes del 2010, se aprobó en el 2010, pero en la reforma constitucional, que fue una reforma integral, profunda. En nuestro país la gente habla de reforma constitucional a cada rato, aquí no debería ser. Aquí modifica un artículo y creen que es una modificación. Eso no debería ser. De hecho,
deberíamos llamarle enmiendas, ¿verdad? Claro, enmiendas. La reforma constitucional. La reforma del 2015, por un artículo de por Dios, eso no es reforma. Pero además no deberíamos estar tocando la Constitución tanto porque a mí se me ocurre una cosa o el otro se me ocurre. Ese tema del Ministerio Público se debatió ampliamente en ese momento. Y yo recuerdo, no sé si tú lo recuerdas también, en la reforma del 2010, nosotros éramos de posición de que debería tener una cierta independencia el procurador. Y no sin embargo, procurador. para eso tendría que reestructurarse. Muchos países lo que tienen es un ministro de justicia y un fiscal general. ¿Por qué? Porque la justicia en sentido administrativo también, o sea, lo que se llama la parte administrativa de la Procuraduría General de la República es una dependencia del sector del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque tiene impacto en las cárceles, en temas que tienen que ver con el Poder Ejecutivo. Entonces, a veces pensamos que la Procuraduría nada más es la persecución. En algunos países tienen el fiscal general o el persecutor elegido por el pueblo, inclusive como una escogencia por votos, por el soberano. ¿Y ustedes van a proponer eso? No estoy diciendo eso. También está la forma de escogerla por el Consejo de la Magistratura. Yo no, si tú me preguntas a mí, esta es mi opinión personal. Mi opinión personal, yo creo que ahora mismo no es un momento para debatir esto. No es un momento para debatir, ni para debatirlo con todos los temas. Yo creo que hay temas mucho más importantes ahora mismo, estructurales, que deberíamos prestarle mucho más atención. ¿Y qué es más importante que una justicia que sea capaz de castigar? Pero tenemos ahora, estamos demostrando que podemos actuar. Es un tema de voluntad también, criterio, de ética, de valores. Pero el espíritu del presidente es que él sabe que él es pasajero y que durará máximo 8 años. Y luego el que venga viene con su propio librito y le da la gana de cambiar Pero cada vez que hablamos de estos temas, primero no tenemos se genera un debate que nos hace desviar la atención de los temas fundamentales. Porque algún día tiene que ser el momento. Pero es que debe ser Adolfo, es que hubo un momento, en el 2010 se discutió, se hizo consulta pública, hubo los notables, ¿cómo se llamaba esa comisión que creó para hacer la reforma constitucional? Ahí estuvieron, debatieron eso y no llegaron a ese acuerdo. Entonces, yo no creo que vaya a cambiar esto ahora. Esa posición va a ser más o menos lo mismo. Y sobre todo, tomando en cuenta que para reformar la Constitución tú necesitas 2/3 partes. Entonces, quizá no sea diferente la culminación de esa discusión. O quizás tenga que negociar algunas cosas que el país no necesita que se negocie. Por estar buscando una cosa, conseguimos otra y beneficiamos a otros. También. Mire, a su sector, ¿cómo le está afectando la delincuencia y la criminalidad? Lo digo porque veo al presidente del CONEP reclamando mayores intervenciones. ¿Cómo ustedes la...? Miren, definitivamente sí afecta. Yo creo que es como cíclico estos temas de la delincuencia, de estos episodios que se dan como de manera conjunta, pero es cíclico, pero a la vez se va incrementando. No sé si tú te das cuenta. Es como cada cierto tiempo que tú ves como esas manifestaciones de delincuencia de 4 o 5 episodios al día, 6, pero antes eran 3, ahora son 5 y me preocupa mucho. Yo creo que hay un problema. Pero ha podido serio. Constatar, porque a veces uno piensa, bueno, los ricos no apoyan porque están allá arriba en su poltrona y no ven la delincuencia. ¿Cómo ustedes han podido constatar la delincuencia? Bueno, cuando tú percibes en la sociedad, no es un tema que tú puedas decir que está afectando a la empresa, pero sí cuando un personal de una empresa se traslada y sufre o tiene un incidente de robo o de atraco, eso nosotros lo vemos. O sea, pero como empresa no han tenido. Pero dentro de la empresa no, dentro de la empresa, pero claro que eso preocupa a la empresa, preocupa al sector empresarial y preocupa el clima de inversión. Si tú tienes manifestaciones de delincuencia, esto te afecta notablemente la gran maravilla que tenemos como República Dominicana, que es ese ambiente de confianza que atrae las inversiones extranjeras.
Nosotros somos de los países que estamos colocados en el mejor sitial a nivel de inversión extranjera. ¿Tienen ustedes algún aporte para combatir este flagelo? De hecho, nosotros estamos participando en la reforma policial. O sea, nuestro presidente representa al sector industrial. ¿Y él sabe de eso? No. Pero fíjese la importancia que no es que no sabe de eso. No, lo que pasa es que necesitamos mire lo que él sepa comenta en las reuniones. ¿Ustedes saben cuál es el área donde ellos se enfocaron? Presupuestaria. Los empresarios. Análisis de costos y análisis de presupuesto y de gastos. Eso es algo que tú no tienes que saber de la policía. Tú sabes que ese es uno de los principales problemas que tiene económicamente la policía. Ese es uno de los principales problemas que tiene la policía. ¿Y qué le ha dado como resultado? Que necesita mayor recurso la policía. Que tienen un problemazo. Tienen un problema. ¿Por qué? Porque a nivel de gastos o de compromisos de gastos fijos, lo que les queda para poder hacer inversiones es muy mínimo, porque todo el dinero que reciben está comprometido. Entonces, pero comprometido con buenas causas han determinado gastos ellos. Fijos, salarios, gastos fijos. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes un problema ahí, porque entonces cuando tú quieras hacer inversiones en tecnología, inversiones en procesos, inversiones para poder equipar tú tienes los recursos. O sea, hay que resolver ese problema presupuestario. ¿Cómo se resuelve ese problema presupuestario? Entrando allá adentro a ver qué es lo que hay ahí. Entonces, eso toma tiempo. Y eso ellos no tienen que saber de la policía, ¿eh? Sí, tiene lógica, mucha lógica. Porque es la composición de muchos elementos. Claro. Cada quien aporta su Yo grano. creo que ha sido una iniciativa maravillosa. Sí. Ahora eso pasará, que no sabemos cuál será el mecanismo, pero entendemos que ese trabajo que está haciendo esa comisión, luego se debatirán las recomendaciones a nivel de este diálogo por las reformas que vamos a tener. Bueno, me gustó mucho esa aclaración porque la gente la va a entender. Y a veces uno piensa, como yo le hice la pregunta. Claro, porque la gente no entiende. De eso es para que una estructura, es una estructura y no solamente es un tema de capacitación a los policías o de escalafones. No, aunque hay temas... el propio gobierno debe saber, sin que se lo digan los empresarios, que el presupuesto de la policía es deficiente y que un presupuesto justo es determinante para una policía justa. Y seguro que lo sabe el gobierno. Entonces no había que meterlo en en lo que ha querido el presidente de la República, y yo creo que es loable, es que, óigame, yo quiero que las personas de todos los sectores de la vida nacional puedan entrar allá adentro, ver eso allá adentro y decirme cuáles son sus recomendaciones. Porque uno de los problemas que hay es la opacidad que hay en esas instituciones. Mire, hay un problema también en el que uno piensa que ustedes como que se distraen. Me refiero a la clase empresarial y es, por ejemplo, lo que pasó entre las ARS y los médicos. Ese conflicto, ¿cuál es la valoración de ustedes? Eso, a mí me frustra eso, Adolfo. Me frustra, ¿por qué? Yo tuve la oportunidad, la experiencia y la frustración de haber estado 4 años en el Consejo de la Seguridad Social como representante del sector empleador. Aprendí muchísimo. Justamente cuando yo entré, estábamos dando inicio al Seguro Familiar de Salud, que es la parte de la salud de la Seguridad Social. Ya había iniciado pensiones, pero no había iniciado porque teníamos todo un debate de cálculo de costo para establecer lo que se llamaba la cápita. La cápita. Y que era el plan básico de salud también, que establecer cuál era el catálogo de prestaciones de servicio. La ley establece que existe una comisión de tarifas que debe reunirse cada cierto tiempo. Que debe conformarse, que debe reunirse cada cierto tiempo. Y verificar si hay que hacer. ¿Usted puede creer que esa comisión de tarifas tiene como 10 años que no se reúne? Pero no se reúnen precisamente no está ni siquiera conformada. La comisión de tarifas, que hace la revisión cada 2 años, creo. Exacto. O sea, no la cápita. Evitar. No, yo no estoy hablando de la cápita. Sí. La cápita se revisa cada cierto tiempo. 2 años también.
bueno, puede, máximo cada 2 años, dice, Sí. pero tú la puedes revisar al año, tú puedes, para la baja, para arriba, No, ¿eh? para bajar, ¿no? ¿Y quién le va a una vaina a esos médicos? Eso dice que... Pero, No, porque esto es la de la ARS. Vamos a tenerlo claro, Ya, la al ARS. televidente. La cápita es lo que se le paga a la ARS para cubrir el catálogo de prestaciones de servicio de salud, que es todo lo que se paga por ti, por tu esposa, por tus hijos, ¿verdad? Del núcleo familiar. Por cada cabeza, por Cada persona. cabeza, ¿verdad? De acuerdo a a un costeo, Sí. ¿verdad? Esa ARS o las ARS, cada ARS le paga a su prestador de servicio, que son los médicos, los hospitales, los laboratorios, en base a unas tarifas que se aprueban. Esas tarifas son las que está establecido en la ley, que se acuerdan Y se modifican. en una comisión interinstitucional de tarifaria que se debe reunir cada cierto Pero hay tiempo. condiciones para modificar la cápita. Le pregunto porque nos queda poco No, tiempo. definitivamente la cápita hay que modificarla para poder ajustar los pagos a los prestadores de servicio, porque en la medida en que la ARS tiene más recursos, le pueden ¿Debe el pagar gobierno mejor. seguir indiferente ante estas cosas? Siendo un simple mediador, hay que modificar la ley para darle herramientas. Las autoridades de la seguridad social tienen que asumirlo. La CISARRIL tiene que asumir eso. Porque es que, y el Consejo de la Seguridad Social también, no es un tema solo de gobierno, es un tema de los organismos tripartitos que están ahí para que se resuelva ese problema. Bueno, para mí, como siempre, es lamentable tener que llegar al final de una conversación, de una entrevista con usted, porque siempre me da datos muy ilustrativos para mí y para el país. Gracias por estar nueva vez aquí en su programa Verdades al Aire, y las puertas siempre están abiertas. Gracias.